Muy buenas a todos, mi nombre es Rubén Sánchez Mamani y en esta presentación voy a exponer el trabajo titulado Análisis y aplicación de método de Newton-Raphson para el sistema de no lineales multivariables usando MATLAB, correspondiente al curso con el profesor José Luis Guaracha Vilca de la sección C22C. La introducción. En muchas áreas de la ciencia y la ingeniería se presentan problemas que no siempre pueden resolverse de la forma analítica, especialmente cuando involucran sistemas de ecuaciones no lineales con múltiples variables. Estos sistemas aparecen, por ejemplo, en modelos físicos, procesos industriales, economía y electrónica, en otros campos. Resolverlos requiere de métodos numéricos eficientes y robustos. Uno de los más poderosos es el método de Newton-Raphson multivariable, que es una extensión del método univariable tradicional. En este método permite encontrar soluciones aproximadas a sistemas no lineales mediante un proceso iterativo, utilizando derivadas parciales y herramientas de álgebra matricial. El objetivo de este trabajo es investigar este método, implementando desde cero en MATLAB, analizar su comportamiento, identificar sus ventajas y limitaciones, y mostrar cómo se aplican con ejemplos prácticos. Fundamento teórico. ¿Qué es el método de Newton-Raphson? El método de Newton-Raphson multivariable es una técnica iterativa para encontrar las raíces de un sistema de ecuaciones no lineales. Es decir, buscamos que el vector x tal que evaluarlo es un conjunto de funciones f1, f sub 1, f sub 2, continuando hasta f sub n. El resultado sea 0 en todas ellas. A diferencia del método univariable, aquí tratamos con variables funciones y varias incógnitas, por lo que debemos usar matrices y derivadas parciales. Este método mejora iterativamente una aproximada inicial mediante información local que se obtiene a través de la matriz jacobiana. El objetivo de construir una secuencia de vectores x elevada a k que converja a la solución verdadera x. Derivación de la fórmula matricial. Para obtener la fórmula del método usamos la expansión de Taylor multivariable que nos dice cómo comporta una función cerca de un punto. A partir de la expansión llegamos a la siguiente ecuación matricial, la que tenemos en pantalla. Aquí J es la matriz jacobiana del sistema, que es la corrección que debemos aplicar, y F es el vector de las funciones evaluadas en el punto actual. Finalmente actualizamos nuestras soluciones con la fórmula. La matriz jacobiana. La matriz jacobiana representa la matriz de derivadas parciales en todas las funciones del sistema. Es fundamental para aproximar el sistema de forma lineal en cada paso del método. Esa matriz debe ser no singular, es decir, debe tener determinadamente distinto de cero para poder aplicar el método correctamente. Condiciones de la convergencia. Para que todo funcione y converja a la función se debe cumplir ciertas condiciones. 1. Las funciones deben ser continuamente diferenciales. 2. El punto inicial debe ser suficientemente cerca de la solución. 3. El jacobiano no debe ser singular. 4. Debe cumplirse una condición matemática conocida como Lipschitz en el entorno de la raíz. Cuando se cumplen estas condiciones, el método de convergencia cuadrática, lo que significa que mejora muy rápido en cada iteración. Ventajas y desventajas. Entre las principales ventajas del método están su alta precisión y rapidez. Es aplicable a sistemas grandes o complejos, pero también tenemos las desventajas, las cuales requiere calcular derivadas parciales, es sensible al punto inicial, puede divergir si la condición no son ideales. Implementación en MATLAB. Para resolver sistemas no lineales con el método de Newton-Raphson multivariable es necesario programar un algoritmo que realice las iteraciones, evalúe las funciones y calcule el jacobiano. En estas diapositivas muestra el código de base del método implementando en MATLAB sin utilizar funciones predefinidas como el solve. El código se encarga de evaluar el sistema f de x, calcular el jacobiano j de x, resolver el sistema lineal para obtener el vector,
actualizar la función, almacenar el error absoluto de cada interacción. Como tenemos en pantalla, este código es flexible y puede adaptarse a distintos sistemas de ecuación y dimensiones. Condiciones de convergencia. Para que este método de Newton-Raphson multivariable funcione correctamente, debe cumplirse ciertas condiciones de convergencia. Primero, el sistema debe ser diferenciable y preferencia continuamente diferenciable, ya que se requiere el cálculo de derivadas parciales. Segundo, el punto inicial debe estar lo suficientemente cerca de la solución real, si no el método puede converger o desviarse. Tercero, el jacobiano debe ser no singular, es decir, debe ser determinadamente diferente de cero en la vecindad de la solución. Y finalmente, la función debe cumplir con la condición de Lipschitz en un entorno de la raíz para garantizar la estabilidad. Si se cumplen estas condiciones, el método presenta convergencia cuadrática, lo que significa que el error disminuye de manera muy rápida cerca de la solución. Comparación de otros métodos. En esta parte hacemos la comparación entre el método de Newton-Raphson y otros métodos numéricos con el método de punto fijo o bisección. En términos de velocidad, Newton-Raphson es más rápido ya que su convergencia es cuadrática, mientras que el punto fijo tiene convergencia lineal. Sin embargo, Newton-Raphson es más exigente ya que necesita derivadas parciales, mientras que el método como el punto fijo no. Además, el método de bisección solo se puede aplicarse en una variable que requiere un intervalo donde la función cambia el signo, lo que limita su aplicación. En resumen, Newton-Raphson es más eficiente para problemas multivariables complejos, pero necesita más cuidado de su implementación y análisis. Aplicaciones típicas. Este método tiene un amplio rango de aplicaciones, entre ellas destacamos la ingeniería, es común en el análisis estructural, simulaciones térmicas y dinámicas de fluidos. En economía se usa para resolver modelos de equilibración general y no linealidades en oferta o demanda. Y física se aplica en ecuaciones de campos, orbitales, planetarias o redes eléctricas no lineales. En ciencias computacionales se emplea la resolución de la ecuación de modelos de optimización, inteligencia artificial y simulación. Gracias a su capacidad de resolver sistemas complejos, el método de Newton-Raphson es una herramienta indispensable en contextos reales. Consideraciones numéricas. Al implementar este método numéricamente hay que tener en cuenta varias consideraciones prácticas. Definir una tolerancia adecuada para el error, por ejemplo, una tolerancia de 10 a la menos 6. Garantizada, buena y precisión sin ser excesivamente exigente. Establecer un límite máximo de iteraciones, por ejemplo 100, para evitar ciclos infinitos si el método no converge. Evaluar el error absoluto de cada iteración por medio de la norma del vector delta. Utilizar métodos numéricos robustos para resolver el sistema lineal, como eliminación de Gauss o factorización LU. Estas estrategias ayudan a mejorar la estabilidad y eficiencia del algoritmo en su aplicación práctica. Pasando a la otra diapositiva, tenemos el análisis crítico. Después de aplicar el método de distintos sistemas, observamos la siguiente. Converge rápidamente. Si el punto inicial es adecuado, esto confirma su ventaja en términos de velocidad. Sin embargo, es sensible a la elección del punto inicial. Si estás lejos de la raíz, puede diferir. Comparando con el método de punto fijo, es más rápido, pero menos robusto. Si es jacobiano, es más condicionado o difícil de calcular. Por ello es fundamental tener una buena intuición del comportamiento del sistema y que en algunos casos utilizar variables que mejoren la estabilidad del método. Conclusiones. Como conclusión de este proyecto, el método de Newton-Raphson multivariable es una técnica potente y precisa para resolver distintas no lineales. Su implementación en MATLAB permitió visualizar cómo
cómo evoluciona la solución y cómo disminuye el error de cada paso. Se confirma que la elección del punto inicial y la correcta contribución del jacobiano son claves para garantizar buenos resultados. Es un método versátil con aplicaciones en múltiples disciplinas y en la ciencia y en la ingeniería. En la siguiente podemos ver las biografías. Esto sería toda mi presentación del trabajo. Espero que haya sido de su agrado. Gracias.